Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Hoy vamos a ver una serie de vídeos, de acciones que nos han pedido los suscriptores y otros que seguimos más de cerca, como son Unicaja, BBVA y Tubos Reunidos, y además vamos a ver ArcelorMittal, Celnex, Solaria y Farmamar. De Farmamar vamos a hablar muy seriamente de este tema porque es altamente preocupante, muy preocupante lo que está pasando. Ahora vamos a hablar al final del vídeo sobre este tema. Antes de nada me gustaría recordarte que te suscribas al canal, para eso te dejo aquí el botoncito, lo compartas en las redes sociales y le des un like si te gusta y sobre todo compartir en los foros de economía como PC Bolsa, Mega Bolsa, Eco Bolsa, Rankia, Invest, donde queráis. Es muy importante que sean en las acciones que tocamos, porque seguro que hay algún compañero que os lo puede agradecer para tener otro tipo de opinión. Antes de nada vamos a empezar recordando que ayer miércoles no pude hacer el vídeo, lo siento, os pido disculpas, fue por motivos laborales, así que hoy jueves compensamos. Vamos a empezar con Unicaja. Unicaja, esta caja bancaria donde tiene unos resultados trimestrales de tercer trimestre bastante buenos, pero sin embargo no reacciona con la violencia adecuada. Fijaros que el volumen sigue siendo un volumen medio, ni siquiera es un volumen llamativo un día cualquiera después de haber analizado los resultados, ni siquiera hay un volumen por encima de la media y fijaros la corrección otra vez hasta la media de 50 sesiones con un volumen similar. Quiere decir que el mercado pues no está reaccionando a los buenos resultados. ¿Y eso a qué puede ser debido? Bueno, pues puede ser porque esté quizás un poco cara. A pesar de los buenos resultados, fijaros que justo antes, en finales del 2019, antes de la pandemia, fijaros que ya estaba el precio en los máximos que marcaron en el verano del 2021 de este año. Quiere decir que la recuperación post-pandémica ha sido muy fuerte. ¿Qué es eso? Bueno, pues viene la gran caída de la pandemia, tenemos una zona de consolidación horizontal, ¿verdad? Donde ya hay mucha incorporación de gente, se aprecia por el volumen durante la pandemia, que el volumen ha crecido bastante con respecto a antes de la pandemia. Y luego el precio pues toca máximos locales en torno a los 0,98, su típica corrección hasta el 0,38 de Fibonacci y fijaros como luego otra vez vuelve a subir. Bien, los resultados acompañan y no sube. Pues eso solo tiene un camino. Es simplemente que la acción está un poco cara para ese tipo de resultados. Tendrían que haber sido mucho mejores y además propagarse en el tiempo, es decir, seguir por esta senda, pero durante varios trimestres consecutivos. El primer hito a superar sería esta pequeña resistencia local que tenemos aquí, esta tendencia bajista que tenemos aquí, a cierres o aperturas de mercado, que ahora mismo está situada en 0,95, y después superar este máximo local en 0,98. A partir de ahí ya podríamos decir que hay un cambio de tendencia, pero por ahora lo que parece ser es que está triangulando. Todavía es muy pronto para afirmar eso, pero podría ser que esté triangulando. ¿Por qué lo decimos? Porque no hay ningún tipo de divergencia. No hay ninguna divergencia ahora mismo en el gráfico como para decir hay acumulación o distribución, todo lo contrario. Simplemente podemos decir, empezar a pensar que hay cierta triangulación en la acción. Vamos con BBVA. BBVA le pasa exactamente lo mismo que a Unicaja. Ha presentado unos resultados extraordinarios. Va a destinar 3.500 millones a recompra de acciones. Eso supone prácticamente un 10%, lo cual es una auténtica barbaridad. Me parece genial. Y esta vez sí, los resultados acompañan a la cotización. Teníamos varias resistencias de largo plazo que venían de muy lejos y vemos como ambas han sido superadas con creces. Lo único malo que podemos decir es que ha presentado un gap de escape. Bueno, de escape, vamos a decir un gap. No es de escape concretamente, pero está por encima de la resistencia de larga duración, con lo cual es buena señal, pero es un gap y todos los gaps se acabarán cerrando un día u otro. ¿Cuál es el problema de presentar muy buenos resultados? El problema de presentar muy buenos resultados es no volver a presentar buenos resultados. Ese es el problema. Como decía aquel, tener un trimestre malo, solo hay una cosa peor que tener un trimestre malo, y es tener 2 trimestres malos. Pues con los resultados buenos pasa lo mismo. Los resultados buenos, ahí os pongo el caso de Farmamar, luego sirven para comparar los siguientes trimestres. Y aunque sean buenos, pero no son superiores a ese, siempre será una mala noticia y siempre lo van a poder utilizar para dar hachazos a las acciones. Eso es lo malo. Por ahora ha superado resistencias, sería, si vienes de más abajo, pues sería lógicamente un mantener la acción. Si vienes más de arriba, pues simplemente
a esperar, porque la verdad es que se está comportando desde hace tiempo muy bien. Fijaros cómo la acción está subiendo por la media de 50 sesiones y además no se acerca en ningún momento a la de 200 sesiones, con lo cual es una señal de fortaleza increíble. ¿Qué le está ocurriendo aquí? ¿Se podría pensar que es una divergencia? No es exactamente una divergencia porque el MAC en mínimos está plano. Eso significa que la gente duda de si la acción está cara o barata, pero fijaros que ya el siguiente punto en el MAC ya está más arriba. Quiere decir que se anula todo este pensamiento, todo este sentimiento de la gente, con lo cual quiere decir que la acción quiere crecer. ¿Hasta dónde puede crecer? Sin ninguna duda, el primer punto sería hasta el 161 o 138 de Fibonacci, es decir, entre la zona de 7,40 hasta los 8,15. Esa sería una zona lógica de crecimiento en los próximos meses. Ya veremos los resultados anuales, cómo se comporta y demás. Pero por ahora todos los datos son buenos. Tiende a ir a esa zona. Tubos reunidos. Bueno, pues esta es la típica acción que yo desaconsejo completamente meterse a cualquiera. Es decir, solo se metería aquí una persona que sea una persona muy conocedora de lo que le está pasando a la empresa, en qué precio tiene que comprar y en qué precio tiene que salir, porque es una empresa de alto riesgo, ya que no le va bien, ha sido rescatada por el SEPI, muy bien, patatín, patatán. Me preguntaba uno de los suscriptores qué pensaba yo. Digo, pues esta es la típica empresa donde no hay que meter nunca el dinero, a no ser que seas una persona que controle muchísimo de intradiario y seas pues una persona muy dedicada a la bolsa, que puedas estar minuto a minuto a lo largo de toda la mañana mirando el valor, porque en cualquier momento se te puede desplomar. ¿Y por qué lo digo? Una empresa que necesita ser rescatada nunca es buen sitio para meter tu dinero, y menos para meterlo a largo plazo y sin mirar atrás. Fijaros lo que estamos hablando. Es una empresa que en los peores momentos llegó a cotizar a 0,10 y ahora está cotizando en torno a 0,40. Es decir, con estas malas noticias, después del anunciamiento de la recompra, bueno, de la agrupación de la deuda, el SEPI se quiere meter mano, bueno, perfecto, me parece estupendo, pero está cotizando 4 veces más que el mínimo. Está cotizando un 400% lo que valía en el mínimo, con lo cual quiere decir que la empresa puede estar valiendo demasiado para lo que produce. Y Tubos Reunidos, pues no es una empresa que destaque por comportarse bien en situaciones en las que estamos viviendo ahora, que se está viviendo un parón económico. Estamos a las puertas de un parón económico, se van a reducir los estímulos bancarios. Así que hay que tener muchísimo cuidado con las situaciones que se pueden venir ahora, y más con este tipo de empresas que dependen de la producción. Depende de lo bien que vaya la economía, y la economía no va a ir bien en los próximos meses, o eso por lo menos lo que dicen los expertos. Así que Tubos Reunidos es de esas empresas que yo aconsejo no tocar en ningún momento. Fijaros qué volumen, tremendo el volumen, gap de escape y gap cerrado. Se acabó la historia. Llegó a tocar en la media de 50 sesiones y hasta aquí se acabó la alegría. Ya no hay nada más que hacer. Vemos una tendencia a aperturas y cierres de mercado y es la que manda. Está ahora mismo en 0,485, es un precio altísimo, así que a seguir esperando. Lógicamente es un valor especulativo y los especuladores lo van a utilizar. ¿Cómo? Pues subiéndolo un día en concreto o 2 días en concreto consecutivos y después desplomando otra vez la acción, con lo cual es totalmente desaconsejable. ArcelorMittal, bueno, como ya decíamos el otro día, cuando estábamos viendo esta especie como de martillo invertido, que no es un martillo invertido, todo lo contrario, no es ni siquiera es un martillo por el tipo de cabeza y el tipo de mecha que ha dejado, ¿verdad? Pero decíamos que cuando teníamos esta estructura, donde teníamos una vela verde o roja, da igual el color, alta, más o menos alta, donde al día siguiente abría con un gap y dejaba esta estructura de rechazo al precio, porque esto es una estructura de rechazo al precio, podría ser parecido a un martillo invertido, al día siguiente tenía unas muy altas posibilidades de abrir con una vela roja, dejando otro gap y para abajo, ¿vale? Esto de aquí, pues es un rechazo, es decir, es un cambio de tendencia. Si esta es una tendencia alcista, pues ahora tiene que haber una tendencia bajista. Y por ahora las dos velas que está dejando son de cierta indecisión. Fijaros cómo el volumen está bajando y bastante bien. Así que seguramente empezará la onda C que comentábamos ya hace semanas sobre la corrección esperada. ¿Hasta dónde? Pues lo habíamos calculado hasta el 61,8 de Fibonacci, que son en torno a los 19, 18, 50, más o menos.
No podemos hablar con precisión porque fijaros lo que habíamos dibujado. Esta sería la onda A, B, C y fijaros cómo se ha quedado aquí. Y ahora, con un poquito de suerte, seguirá por el camino C. Así que, fijaros, la teoría de Helios sí funciona, pero no es lo único que funciona y no es el único dato en el que te tienes que fijar si quieres analizar una acción. Pero vemos que por ahora sigue el camino marcado. Le pasa lo mismo a Cenex. Cenex estábamos avisando que, bueno, pues una zona lógica de recompra de las acciones sería en torno a los 45, 44 euros y medio, esta zona de aquí, simplemente porque coincidían muchísimas cosas. Una de ellas también era las ondas de Elliot, así que toca esperar. Vemos como hay un rechazo hasta la media de 50 sesiones, el precio toca la de 200, sube hasta la de 50 sesiones y sufre un fuerte rechazo 4 días consecutivos con ese rechazo y otra vez vuelve a tocar la media de 200 sesiones. Esta vez no hay una respuesta violenta, por lo menos hasta esta hora, que son las 12 del mediodía, no hay una respuesta violenta ni en volumen ni en tipo de vela, porque aquí fijaros cuando tocó la media de 200 sesiones, la envolvente alcista hasta donde le llevó. Aquí ya no la hay, pero eso puede cambiar hasta las 5:30 de la tarde. Así que por ahora no podemos decir nada más que se encamina a la zona marcada, en torno a los 45, 44 euros y medio. ¿Podría rebotar antes en los 46,50? Sí podría hacerlo, pero eso ya depende de lo que te quieras arriesgar. Vamos allá con Solaria. Solaria, este tipo de acción altamente volátil, o porque lo quieren hacer altamente volátil, se gana muchísimo dinero si sabes tradearla correctamente, pero está siendo tratada injustamente, desde mi punto de vista. Es decir, es una empresa que acaba de presentar, bueno, ha presentado unos resultados trimestrales excepcionales, los mejores, con un 70% más de ganancia de lo esperado, con lo cual estamos hablando de una empresa que les está yendo bastante bien, a pesar del precio de la luz, pero el gobierno se quiere meter con ellas. Están hablando de recortarles el beneficio. Bueno, pues ya veremos en qué termina toda esta historia. Todas estas cosas no son buenas para nadie, ni para el gobierno, ni para las empresas. Ya lo veremos, todavía no hay nada hablado. Pero bueno, su comportamiento se está volviendo un poquito ilógico. Es decir, estábamos viendo subida con 2 gap. Fijaros, teníamos 2 gap. Esta zona de aquí, que era para cerrar el gap anterior, resulta que abre con un gap, con otro nuevo gap, lo cual es muy mala señal. Y nos dejaba otro gap en esta zona de aquí, en torno a los 14,8. ¿Por qué? Voy a ampliar el gráfico para que lo veáis. Porque después de esta vela roja que deja aquí, el mercado cierra en los 14,80 y vamos a ponerlo 14,83, 82. Y al día siguiente abre en esta zona, los 14,98. Baja el precio, como veis aquí, en esta cola, pero baja solo hasta los 14,88. Quiere decir de que de 14,88 hasta los 14,83, 82, más o menos esta zona, hay un pequeño gap. Y ese gap va a tener que ser cerrado. ¿Por qué? Porque no hay volumen. Al no haber volumen, esos gaps son gaps muy débiles que tienen que ser cerrados. ¿Vale? Podrá tardar más o podrá tardar menos. En función del tiempo que tarde en cerrarlo, es solo función del volumen, la cantidad de gente que haya comprado en esos precios. Nada más. Y como vemos este gap que había dejado aquí, que ya todo el mundo pensaba que no se iba a cerrar, pues fijaros cómo lo ha cerrado en un día totalmente inesperado, con unas caídas en torno al 10%, exactamente igual que Farmamar, con caídas asombrosamente con unos volúmenes muy bajos además, y cae el precio tantísimo. Bueno, pues ya sabemos cómo se la gasta Solaria y pues las cosas son así. Por ahora no hay absolutamente ningún cambio, no se ve una estructura fiable, porque no la hay. No hay algún suscriptor que me ha dicho, no, es que se puede apreciar un hombro, cabeza-hombro invertido en esta zona de aquí. Bueno, podría ser, todavía podríamos confirmar. Aquí vemos si podríamos tirar una línea clavicular aquí, ¿verdad? Y ver ya un hombro, cabeza-hombro. Bueno, todavía quedaría mucho por definir. Todavía nos quedaría el hombro derecho por definir, pero bueno, podría ser. Le daría proyecciones hasta precios aproximados. Pues vamos a ver, si este es el mínimo, son 7 euros, pues en torno a los 24, 22, hasta los 21, 22 euros, una cosa así, que además coincide con un nivel de Fibonacci importante, que sería el 38,2. Bueno, podría hablarse de esa zona, podría hablarse. Pero lo lógico es que siga
por la senda marcada. Todavía no hay ninguna zona de cambio que digamos ha cambiado ha cambiado mucho el precio. Bueno, os traía Solaria antes de Farmamar porque quería hablaros de Farmamar, de lo que está pasando, porque lo que está pasando no es nada alentador. Estamos viendo como, por ejemplo, aquí os he dejado voy a actualizar la página por si acaso hay algún cambio, que no lo creo, ahí está, donde el corto AHL Partners aumentó el día 2 de este mes un 0,1 su capital, o sea, el capital que tiene disponible para estar en corto. O sea, aquí pasamos de 0,6 a 0,7, lo cual es muy mala noticia, porque estamos hablando de precios muy bajos, es decir, no aumentó la posición en esta zona, la aumentó aquí, abajo. Quiere decir que apuesta y confía que las caídas van a ser muy brutas. O sea, estábamos hablando de este canal que de perder los 66 euros se activaría lógicamente el fondo del canal y estamos hablando de precios muy, muy bajos, en torno a los 40 euros. Incluso hay gente que piensa que los 50 euros puede ser un soporte fuerte. Yo incluso he pensado en un momento dado que si toca los 50 euros y los pierde al cierre, los 47 ya no son soportes, pero fijaros, una vez perdidos los 50 euros, los 28 que están aquí de este gap están muy cerca, muy, muy cerca. Lo bueno que tiene este gap que se hizo con muchísimo volumen y por lo tanto en el corto plazo no tendría por qué cerrarse, pero se cerrará algún día. Y nada mejor que después de todo este tiempo que ha pasado, que son casi 2 años, fijaros, el gap es de principio del 2020, vamos a finalizar el 2020 por esta zona de aquí, o sea, perdón, finalizar el 2021 por esta zona de aquí, serían ya 2 años y es bastante lógico que ese gap se cierre, así que desaconsejo cualquier promedio por esta zona. Es decir, el que esté pensando en promediar, que no se le ocurra promediar por encima de 50 euros, porque no hay ningún soporte, ningún precio lógico que apoye esa teoría de algún rebote en esa zona. Todo lo contrario. ¿Qué está pasando? Bueno, pues cuando todo el mundo cuenta una mentira, pues esa mentira se hace verdad. Es decir, en el mundo de la bolsa no importan las informaciones. No importa si es verdad o es mentira, o está exagerada, o solo te cuento las medias verdades. Lo único que importa es la cantidad de gente que se lo va a creer. Porque la bolsa funciona así. Es decir, yo te puedo contar que Iberdrola ha tenido muy buenos resultados, pero en realidad ha perdido un 10%. Es decir, ha ganado, pero ha dejado de ganar un 10%. Y sin embargo, la acción subió. ¿De acuerdo? Mafre le pasó lo mismo en el anterior semestre. Dejó de ganar un 38% y sin embargo siguió subiendo. Y ahora presenta unos resultados fantásticos y ole, ahí está con esos resultados subiendo, luego ha corregido un pelín, pero seguirá subiendo. En cambio, Farmamar está presentando unos resultados extraordinarios y tenemos la manía de compararlos con los beneficios extraordinarios del año anterior de los pagos de Jazz. Y eso es lo que no se puede hacer. Pero como es una herramienta muy útil para llevar la acción al precio que uno quiere, pues lo están utilizando de esa forma. Bien, puesto esto, he visto varias noticias en varios medios de comunicación que son extremadamente llamativas, donde los titulares son extremadamente catastrofistas. Alguno hasta pone que es que la empresa se está terminando, es decir, una empresa que capitaliza ahora mismo como unos 1.100 millones, ganando 54 millones en 9 meses, espera que gane en torno a los 70, es decir, con un PER muy bajo, sobre 17, 18, 16, incluso podría llegar a bajar a 12 el PER, si llega a precios de 50 euros podría llegar el PER a valer 12, con una caja de 222 millones, debiendo 50, es decir, tiene 4 veces y medio el dinero que debe, no lo puede decir todas las empresas, sin embargo está a punto de quebrar. O sea, es que es increíble lo del nivel periodístico de este país. Y no voy a nombrar a nadie, pero estaréis de acuerdo conmigo que una empresa que genera beneficio, aunque no sea exactamente el esperado, que reduce la deuda, que tiene una deuda de 50 millones y en la caja 222 millones, que invierte mucho en investigación y además tiene las patentes de ciertos medicamentos que parece ser que están dando buenos resultados por las investigaciones que se están haciendo en todos los países, además presenta 4 buenas noticias, como son la aprobación en Canadá, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, y estamos a la espera de ser aprobado
en Reino Unido, Japón, y luego falta el estudio de fase 3 para poder ser aprobado por la FDA americana, y todo eso no vale nada. Simplemente es una caída tras otra, tras otra, tras otra. Porque la aprobación en Canadá y en Australia no vale para nada esa noticia, pero sí vale que se retrasa 3 meses la decisión sobre un medicamento. Bueno, pues es la ilógica de la bolsa, así que hay que tener mucho cuidado, hay que saber muy bien dónde vamos a promediar, porque aunque las noticias son buenas y los resultados son buenos, si luego todo el mundo piensa que no es así, no hay nada que hacer. La acción caerá. ¿Hasta dónde la quieren llevar? Seguramente hasta niveles inferiores a los 40 euros, es decir, 39. Y una vez tocado ese punto, que son precios excepcionalmente buenos de entrada, en torno a los 40 euros son precios excepcionalmente buenos de entrada, estaríamos cerquísima de cerrar el stop loss en 28 euros, 28,7 concretamente, más o menos la zona es 28,7. Así que hay que tener muchísimo cuidado con Farmamar ahora mismo. Una gran empresa con unos buenos resultados, con unos medicamentos muy prometedores que la quieren hundir. No sé el motivo, no sé por qué. El corto confía directamente en bajarla y lo va a conseguir, exactamente igual que lo dije en IAG cuando empezaba a aumentar los cortos y en Audas cuando empezaban a aumentar los cortos. Si en Farmamar aumentaban los cortos, muy malas noticias. Avisé el día 1 cuando se produjo esta caída, dije, esta semana hay que estar atentos a los cortos porque puede ser dos cosas. Los cortos aumentan posiciones en este tipo de velas o también la deshacen con ayuda de alguien. Siempre que un corto deshace posiciones, no tiene por qué haber un efecto chimenea, no tiene por qué subir a lo loco el precio. ¿De acuerdo? Si cuenta con ayuda de ciertos fondos, puede controlar el precio muy abajo, exactamente igual que en las distribuciones y en las acumulaciones. Cuando una empresa acumula acciones, no necesariamente tiene que subir el precio, todo lo contrario, lo puede seguir bajando. Así que hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Procurar no promediar en estos precios, esperar a que baje a 50 euros para ver qué tipo de velas está dejando y cómo se comportan las medias de 50 sesiones. Esta recuperación del precio es simplemente porque el precio se ha alejado muchísimo de la media de 50 sesiones y como veréis, la media de 50 sesiones está tirando hacia abajo. Quiere decir que la media de 50 sesiones irá a buscar el precio y el precio intentará ir a buscar la media de 50 sesiones, pero llegado a ese punto no va a recuperar con toda la lógica, porque como dijo la empresa en el HR que publicó el martes, no hay ni buenas ni malas noticias y no se las esperan. Y ellos no tienen ni idea de por qué está produciendo esto. Quiere decir, pues que el corto está actuando. Así que hay que simplemente dejarle actuar. Eso ya cada uno que tome las decisiones adecuadas. Simplemente a mí me parece una canallada lo que están haciendo con este tipo de empresas. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dale un like y compartir en las redes sociales y en los foros como PC Bolsa, Mega Bolsa, Eco Bolsa y demás. Y nada, como digo siempre, un saludo a todos y chao.